Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam kachkankichik qhichwaruna, o imaynallataq chakra tarpukuq runakuna kachkankichik. Kunan punchawqa kachkanchik kay chunka kimsayuq punchawpiñam, kay puquy raymi killapim kachkanchik. Pichqa waranja, pichqa pachak, iskay chunka isqunniyuq watapiñam tarikunchik. Punchawkunaqa utqayllamanmi ripukuchkan. Para chapas ñam hikutakamuchkanña. Chakra tarpukuqkunaqa kusisqam kunan punchawqa kachkan. Iskay punchawmi riki nisyuta rupakaykamun. Hinaspam kunan aswan chay chakisqaña yurachakunata kawsarirqachin yapamanta. Chay kunanja unaymantam hamuchkani manam qhichwa simitapas allintaqa rimayta atichkaniñachu mana rimas imatapas mana rimaspaqa qunqanchikpunim. Chaymi sapa punchaw rimananchik kay qhichwa simichanchikpi. Sapa punchaw piwanña kaspaykipas, piwanña tarikuspaykipas runa simichapi rimanakuychik. Mana chayqa qunqarqusunchik ñuqanchik qunqaptinchikqa kay simichanchikqa chinkaymanmi rinqa. Manam riki hukunapa rimasqan uyarillachu, manam hukunapa qillqasqan ñawchayllachu, ñuqanchikmi rimananchik, ñuqanchikmi qillqananchik, ñuqanchikmi ñawichananchik. Chayna ruraptinchikqa manam kay siminchikqa chinkanqachu. Ayllunchikwan, churinchikwan, wawanchikwan sapa punchaw rimasqaqa kay siminchikqa manam chinkanqachu. ¿Ari? Imataq kachkan kay punchawkuna Perú suyunchikpi. Imakunata rikurirqamun. Qamkuna yuyarichkankichikmi haynimpa hunkapi manachu chay kimsa junio imaymana llullakunawan kay wawqinchik Pedro Castilluta chay llamkasqanmanta wichuchiyta munaspanku hikutakurqaku. Yuyachkankichu chayta? Mana atirqunkuchu, mana atinkuchu. Aswan mana atishkaspankupas kunanja hinallam hikutakuchkanku. Paykunaqa musquchkanku imaynapas chay llamkasqanmanta wichuchinankupaqmi. Imatañapas ruranqakus paykunaqa kay qhari mana chay llamkasqanpi tukunanpaq. Kay wawqinchiktaqa ñuqanchikqa churarqanchik pichqa watapaqmi. Manam suqta killallapaqchu. Chayna kaptinqa allinchiki kanja, kay wawqinchik yanapayqa, kay wawqinchik sayapayayqa allinmi kanja. Paytaqa kuskachananchikmi. Manam payqa llutantaqa rurachkanchu, manam payqa millay sunquwanchu llamkachkan, manam payqa suwakuy sunquyuqchu payqa llamkachkan. Payqa llaqtata sayapayastinmi llamkachkan, payqa llaqtata kuyapayastinmi llamkachkan. Ari, pantaytaqa pantachkancha, pipas pantanchikmi chayraq llamkayta qallaykuspanchikqa. Manam riki payqa watanchu, chay rikchaq llamkaypiqa karqa. Huk chay apurunakunaqa chay qullqi suwakuq runakuna michaqa watantin chayllapi kaspanku yachankuña imayna llamkayta riki, imayna suwakuyta, imayna chay llaqta pakayta, imayna chay suwakuspankupas mana chay tarichikuyta chaytaqa allinmi chaypiqa kanku. Chaymi paykunaqa watan chay Perú suyupa umallaqnin hina karqaku, Perú suyupa kamachiqnin hina karqaku. Chaytaqa mana chikikunaqa ñuqanchikqa munachuanchu kay wawqinchik chayna kanantaqa. Llaqtam paymi llaqtata kamachichkan, paymi llaqtata yanapachkan, llaqtam paytaqa churarqa. Chayna kaptinqa llaqtam pichqa watapaq kay wawqinchiktaqa churan, manam iskay kimsa punchawllapaqchu. Hinaspapas imaynatataq ñuqanchikkunan yanapachu. Ñuqanchikmi sayarinanchik. Kay Perú suyapa chay mama kamachinantaqa tikrananchik punan. Manam chay kay hina kaqllawanqa llamkaytaqa atichuanchu. Chay Perú suyapa mama kamachinanqa chay apukunapa rurasqanmi. Apukuna allin kananpaq qillqasqa maytum chayqa. Manam llaqtataqa chayqa kuyapayanchu. Manam llaqtataqa yanapanchu. Manam llaqtataqa qimipayanchu. Chaymi llaqtanchikqa sapakuti imawanpas ñakakuyllapi. Ima sachakuspa rikuriptinqa chay mama kamachinapi michaqa tarinqakuriki chay apukunapa qawka kananpaq imapas sachakuyninpas allichakunanpaq. Llaqta mana allin kaptinqa chayqa manam yanapakunchu. Apukunallatam chayqa sayapayachkan. Chaymi ñuqanchikqa chay
qillqananchik chay wasi masinchikunata ayllunchikunata liwchanchikmi qillqananchik chay Perú suyupa chay mama kamachikunan tikrasqa kananpaq yapamanta qillqakunanpaq kunanqa rikurimuchkañam huko rimaykunapas kunanqa chay ñawpaq tikrakuchun niqkunapas kunanqa nichkanku amaña tikrasunñachu imapaqñataq tikrasunchik aswan tikrachuku kay tikrachipi ejecutakutinchikqa chay huk huñukunan piñakunku amaña piñanakusunñachu imapaqñataq chayta rurasunchik imanasqataq chayna rimaykachkan manchakunchikchu chay apur runakunata chay qullqisapa runakunata manchakunchikchu mana kunan chay Perú suyupa mama kamachinan tikrayta atispaqa hinallam sapa kutilla sapa punchaw ñakakuyllapi llaqtanchikqa kanqa chaymi imaña kaptinpas kay Perú suyupa chay mama kamachinan tikrasqa kananpaq liwchanchik chay qillqananchik huñuchkankum kachkanmi runakuna purichkankum huñukuna purichkankum chay mama kamachina tikrasqa kananpaq qillqakuna huqaristin purichkankum paykunaqa paykunata qhawaspaqa asuykuychik hinaspa niychik ñuqapas qillqaykusaq chay qillqaykiwanqa yapakunqam chayna kaptiqa chaypi yanapakusunchik chayta munaspami kay wawqinchik Bermejo sutiyuq wawqinchik kay Perú suyunchikpa huñunakunan wasipi rimaq runam paymi ejecutakuchkan manan payllachu achkañam kunanqa yapakaykamunku aswan payqa rimariña kallpawan mana manchakustinmi payqa rimachkan hinaspa ñuqanchikta tanqawachkanchik ñuqanchiktaqa kallpachawachkanchik qamkunapas mana manchakuspa qillqaychik chayta nispa niwachkanchik paypa rimasqanta uyarikuychik hinaspa qamkunapas paypa nisqanta uyarispaqa ichaya kallpachakuspaykichik chay qillqa huñuq runakunata maskaspa kikikichikña qillqaykuychik chaytaqa ichapas mana wasiykiman hamunqachu ichapas llaqtaykiman mana hamunqachu chayna kaptinqa illaspaqa asuykuychik chay qillqa huñuq runakunapa kasqaman hinaspa qamkas qillqaykuy chayna kaptinqa yanapanakusunmi uyarikusunchik kay wawqinchikpa rimasqanta. Estás progresando mucho en tu oratoria. A ver, ¿ya está acá Guillermo? A ver, vamos a recibir, creo que una mención honrosa al respecto. Guillermo Bermejo dijo, mañana estoy en el Ágora Popular a las 4 de la tarde. Pregunto, ¿el hermano Guillermo es puntual o no? Y aparte de ser puntual, es muy responsable y quiere al Ágora Popular. Él es el congresista del Ágora Popular. Pasa Guillermo, después pasa. Fuerte palma para Guillermo. Compañero Guillermo Bermejo, al Ágora. Porque después ya no vamos a tener mucho tiempo. No necesitas preámbulos y mejor vamos a ceder la palabra a nuestro congresista del Ágora Popular, Guillermo Bermejo. Fuerte palmas por él. Compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Realmente es un honor el recibimiento del compañero Leo, que nos recibe como congresista del Ágora Popular. La verdad es un honor. Aquí estuvimos hace ya mucho tiempo, durante muchos años, defendiendo la democracia, luchando contra la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Fue en esta plaza, compañeros, donde resistimos durante años. Fue en esta plaza donde miles de compatriotas, igual que nosotros, dieron su vida por la libertad de este país, para liberarnos del Grupo Colina, para liberarnos de Vladimiro Montesinos, para liberarnos de esa dictadura nefasta que le robó a la patria cantidades todavía inimaginables de dinero, con lo cual se hubiese podido hacer mucho en nuestro país. Y sin embargo, compañeros, a pesar de que le ganamos esa mano a la dictadura, seguimos en las calles. ¿Y por qué seguimos en las calles, compañeros? Porque la derrota de la dictadura era parte del proceso de lucha, de cambio de nuestro país. Era un pequeño pedazo nada más. Además, nosotros decíamos que tenía que cambiar el modelo económico y al mismo tiempo la constitución que protege ese modelo económico nefasto para la mayoría de la patria. Hoy nos encontramos nuevamente en la Plaza San Martín, como siempre, como antes, como siempre va a ser, porque el Ágora Popular es un espacio democrático que nosotros aplaudimos, y en este espacio hace más de un año vinimos con la propuesta de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución,
Y fue aquí en el Ágora Popular que nos recibieron con los brazos abiertos. Cuando eso no era ni tema para la mayoría de los grupos políticos, cuando incluso la izquierda estaba un poquito más desorientada de lo que se tenía que hacer, ya en el Ágora Popular se debatía el porqué y la necesidad de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Cuando ganamos la primera vuelta, vinimos aquí y nos comprometimos, ya como congresistas electos, a seguir contribuyendo con este espacio, y les prometimos, y estamos cumpliendo, en seguir viniendo al Ágora Popular, a conversar con ustedes, a escuchar sus propuestas, a escuchar también sus críticas. Porque sabemos que nosotros no somos perfectos ni pretendemos serlo, que solamente escuchando al pueblo lo podemos representar bien. Pero es muy importante el trabajo que se viene haciendo de manera articulada. Yo con Leo nos comunicamos constantemente, a veces no a la velocidad y el tiempo que quisiéramos, porque ustedes tienen que comprender, compañeros, que a pesar de que nosotros hemos sido escogidos por Lima, en mi caso, hacemos un trabajo nacional. En menos de 4 meses yo he visitado 4 regiones. Perdón, en menos de 4 meses hemos visitado 12 regiones. Le hemos dado la vuelta a la mitad del Perú ya. Y en cada lugar están esos conflictos sociales de los que tanto se hablan aquí en el Ágora Popular. Lugares donde han habido muertos, heridos, donde la contaminación le arruina la vida a millones de peruanos, donde la desigualdad social es abismal. Hemos estado en Palca a más de 5.000 metros. Hemos estado en la selva amazónica, hemos estado en Puinahua, a 9 horas en Balsa, donde nuestros hermanos fueron asesinados por la petrolera Petrotal. Hemos estado caminando, no hemos estado sentados en nuestra curul. Y además hemos tenido que atender todo esto que hoy ha terminado de desnudarse. La intentona de hacer un golpe parlamentario contra Pedro Castillo. Nosotros lo dijimos aquí en el Ágora Popular y lo dijimos allá el primer día que fuimos congresistas. Hay una cúpula de congresistas que creen que su trabajo es vacar al presidente, dar un golpe parlamentario contra el Perú. Que son los que perdieron las elecciones. Que son los que ya no saben con qué partido político disfrazarse, pero que representan lo más nefasto de la dictadura de los 90, porque sean naranjas, azulitos o del color que sean, representan y son los herederos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que no saben cómo retornar el poder, porque en las ánforas siempre van a perder, porque este pueblo tiene memoria, porque este pueblo no se deja engañar, porque este pueblo ha despertado y nunca más se va a dormir. Y aunque haya mucho confundido por ahí que no termina de entender lo que es un proceso de cambios, no es tan sencillo como parecía, es más complicado de lo que parece. Estamos aquí nosotros renovando nuestros compromisos con el pueblo peruano. Y estos que están trabajando aquí, yo quiero felicitar, un fuerte aplauso para el Ágora Popular, compañeros. Hay mucho opinólogo, hay mucho hablador, que en vez de ponerse a recolectar la firma se pone a opinar. Y hoy, compañeros, lo que nosotros necesitamos con urgencia es la recolección de firmas. Y les voy a explicar una vez más por qué. ¿Pedro Castillo tiene la potestad de llamar a Asamblea Constituyente? A ver, para que vean cómo andamos confundidos. Pedro Castillo lo que puede hacer es ir al Congreso de la República y pedir llamar a referéndum. ¿Tenemos los votos en el Congreso? ¿Quién tiene mayoría? La derecha chorada, bruta, esa que ustedes conocen. Ellos tienen mayoría. Entonces el presidente, de nada serviría llevarlo al presidente del Congreso para que la derecha lo derrote en algo que nosotros no creemos que sea correcto. Hay que cuidar la figura presidencial. Es compañero, es amigo, hemos luchado en estas mismas plazas, sí, pero hoy es el presidente de la República y hay que cuidarlo de que no sea maltratado por esa tira de sinvergüenza, pues. No lo vamos a llevar para que lo linchen en el Congreso de la República. Eso sería irresponsable de nuestra parte. ¿La Premier o el Premier puede llamar a Asamblea Constituyente? No. Entonces, ¿por qué le andamos pidiendo a los premieres que ellos vean el tema de la Constituyente? Si no tiene ningún sentido. Lo que ellos quieren es que se toque este tema en un escenario donde no hay argumentos, ni hay ley para ver, ¿no es cierto? Y seguir boicoteando políticamente al gobierno. Es el juego de la derecha y de cierto sector pseudo radical que le hace juego a la derecha, pues.
el Parlamento de la República, nosotros como congresistas, ya la bancada tiene 2 proyectos para llamar a referéndum por la Asamblea Constituyente. ¿Vamos a ganar esa? Porque no tenemos los votos en el Congreso. Entonces todos esos que tuitean todo el día, que hablan todo el día de la Asamblea Constituyente, ¿qué cosa tendrían que hacer? A ver, vamos a preguntarle a todos para que me respondan todo fuerte y claro. ¿Qué tendrían que hacer todos esos que opinan acerca de la Asamblea Constituyente? Una vez más, ¿qué tienen que hacer? Recolectar las firmas, porque tu opinión está muy chévere, está bien bacán, pero si no tenemos las firmas, estamos hablando de nada. Y yo quiero felicitar a la Obra Popular porque ya tiene más de 100.000 firmas. El Obra Popular está haciendo más que muchos partidos de izquierda. Está haciendo mucho más que muchos sindicatos de la patria. Está haciendo mucho más que todos los que opinan 24 horas al día, pero que no mueven un solo planillón, compañeros. Nosotros, además de nuestra actividad parlamentaria, hemos ido a 12 regiones y en cada región hemos dejado instaladas las mesas para que los compañeros recolecten esas firmas, porque la única manera de liberar a la patria es a través de una asamblea constituyente con una nueva constitución para recolectar los derechos del pueblo que han sido abandonados por todos los gobiernos de turno. Todo lo demás, compañeros, todo lo demás, sin menospreciar la poesía, es poesía. Cada pelea tiene su momento. Ya no hay que hablar de la Asamblea Constituyente. ¿Todos estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Conquistarla. Tenemos como pueblo valiente que hemos sido siempre, como los hombres y mujeres, carajo, que se han sacado el ancho por este país, ir a convencer a nuestros vecinos, a nuestras familias, a las comunidades, a los barrios, como bien está haciendo el Obra Popular, porque yo lo sigo, compañero Leo, yo sigo las actividades del Obra Popular, sé que están en provincia ya, que están llegando a los distritos, y esa es la manera de hacer las cosas, sin andar pidiendo ministerios, ni premiaratos, ni de esas cosas, porque el futuro de la patria depende solamente de nosotros. Nadie nos va a regalar la Asamblea Constituyente, esa la tenemos que conquistar, compañeros. Y para que ustedes se den cuenta de lo poderoso que es este movimiento por la Asamblea Constituyente, para que ustedes se den cuenta que están haciendo historia, miren las mentiras de la derecha. Cuando comenzamos en el Congreso, ¿qué decían? Que estábamos mintiéndole a la gente, que el planillón no existía, que el planillón no garantizaba la recolección de firmas. ¿Eso decían o no? Eso decían, pues. Nosotros le mostramos el planillón. Préstame uno, compañera, para los que son nuevos y no lo saben. ¿Este planillón lo hizo Pedro Castillo? ¿Lo hizo Vladimir Cerrón? ¿Leo lo hizo? ¿Guillermo Bermejo lo hizo? No. Este documento es de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué dice acá al costadito? Ley 26.300, referéndum, no iniciativa legislativa. Cuando juntemos las firmas, nosotros no vamos a preguntarle a los fachos que tenemos ahí sentados si quieren o no quieren aprobarlo, porque esto lo tiene que aprobar el Jurado Nacional de Elecciones. Si tenemos 2,5 millones de firmas, se acabó la discusión y vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Pero qué más dijeron los mentirosos estos? ¿Qué más dijeron? Bueno, luego salieron con su campaña, salían todos los días, así que esto no se podía hacer, ¿no? Todos los días. Constitucionalistas, chistositos, opinólogos, salían a hablar todo esto. Bueno, como no les funcionó, han sacado un planillón para que no haya Asamblea Constituyente. Es decir, están recolectando firmas para mutilarle un derecho al pueblo peruano. De una manera vergonzosa. No les da vergüenza decirle que para ellos la Constitución de Fujimori y Montesinos bajó con Moisés y los 10 mandamientos, pues no. Para ellos creen que es incambiable el asunto, y eso, además de ignorante, es prepotente de parte de ellos. Pero les falló, pues. Les falló, porque de todas las plazas los votan. Porque a la región que van los expulsan, que por donde van les tumban sus mesas, porque por donde van los insultan por representar a ese sector que tanto daño le ha hecho a la patria. La gente no es tonta, pues, y ya se les acabó la payasada, pues. A mí me llamaban particularmente varios medios de comunicación para que le diéramos un debate al hijito de papá. ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama, el gordito de No la Constituyente. Ya. ¿Por qué nosotros tenemos que darle tribuna a ellos?
Si ellos dicen que tienen el respaldo, que busquen su firma, pues. Pero como se les acabó la payasada, ¿qué han hecho el día de anteayer en la Comisión de Constitución del Congreso de la República? ¿Y qué cosa van a hacer mañana en esa comisión? Están queriendo sacar una ley para anular el derecho del pueblo a llamar a asamblea constituyente a través de un referéndum. ¿Lo vamos a permitir? ¿Se lo vamos a permitir a la derecha? Pero lo más triste de todo, lo más triste para ellos, es que son tan ignorantes que no entienden que las leyes no son retroactivas. Es decir, ellos abusivamente pueden hacer uso de su mayoría en la comisión y en el Congreso. Pueden hacerlo, pero esa ley no toca este planillón. Este planillón sigue adelante. Nuestro derecho a la Asamblea Constituyente solamente depende de nosotros, compañeros. Y tenemos que redoblar los esfuerzos, porque todo eso por lo que hemos soñado durante décadas, todo ese esfuerzo, todos esos hermanos caídos, esos miles de desaparecidos, esos 300 hermanos nuestros que murieron en democracia por defender sus tierras, por defender sus derechos, por defender sus sindicatos, por defender sus gremios, merecen que nosotros pongamos nuestra vida también para conquistar lo que ellos no pudieron, a pesar de haber dejado su sangre negada en el suelo. Es por eso que yo me siento hermanado con el Ágora Popular. Pues yo lo felicito a Leo personalmente, compañeros. Estoy orgulloso. Ustedes son la vanguardia de esta lucha, compañeros. Por eso ustedes son la vanguardia de esta lucha, compañeros. Porque no han necesitado partido, ni inscripción electoral, ustedes no tienen ningún cálculo. Ustedes lo están haciendo de corazón. Y eso de verdad a mí me enternece el corazón, compañeros. Lo están haciendo con el alma, lo están haciendo como buenos peruanos que son, como buenos herederos de Grau, de Bolognesi, de José Carlos Mariátegui, de esos peruanos que van a dejar historia. Dentro de 50 años, nuestros nietos van a preguntar quiénes fueron esos corajudos que consiguieron la Asamblea Constituyente, y el nombre del Ágora Popular va a estar escrito en esas páginas de la historia, compañeros, y nadie la podrá borrar. Compañeros, como ustedes saben, en estos minutos estamos, bueno, debió terminar ayer, ya me queda fónico acá, ya no sé si me va a quedar fuerza para gritar allá también. Pero lo que les quería decir es que nosotros estamos terminando de aprobar la ley de presupuesto en el Congreso. Yo le había empeñado mi palabra al compañero Leo de estar aquí a las 4 de la tarde, he venido lo más puntual posible, pero tengo que regresarme al Congreso porque tenemos que votar por la ley de presupuesto, donde por primera vez en la historia se está asignando mucho más presupuesto en educación y en salud, como nunca antes se ha visto en la historia, compañeros. Y tenemos que evitar que eso pase por debajo de la mesa. Hay que reconocer, efectivamente tenemos muchas fallas como gobierno, lo reconocemos, compañeros, pero también tenemos una serie de virtudes que no nos saben reconocer porque la prensa ya saben cómo trabaja. Nosotros estamos entregando mucho más presupuesto que cualquier otro gobierno en la historia del Perú en materia de educación y en materia de salud. 18% en salud, 12% en educación, nunca antes visto, compañeros. Y sabemos que no es suficiente, pero nosotros estamos recibiendo ese país que nos ha dejado el neoliberalismo, con 290 conflictos sociales, con un país con una inestabilidad política, de sectores que hoy nuevamente quieren petardear el destino de la patria y que nosotros no podemos permitir, porque hay que ser críticos siempre. Yo saludo que los compañeros sean críticos siempre, pero no hay que pasarse a la vereda del frente. No hay que comportarse como aquellos que no aman este país, de esos que quieren que se siga saqueando la patria. Hoy podemos decir con toda tranquilidad que a pesar de todos los conflictos sociales en este país, en 4 meses de gobierno no hay un muerto, ni un herido, ni un procesado. Y yo sé que todavía es poco, pero sabemos también, compañeros, que con el apoyo de ustedes vamos a seguir enmendando el camino donde nos equivoquemos y vamos a seguir profundizando el proceso donde ustedes también nos quieran apoyar. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Chaynatam kay wawqinchik kallpawan rimaykamun, nisyuta rimaykamun, kaqllampim rimaykamun kay wawqinchik. Chayna kaptinqa wawqikuna panikuna ama manchakuspa ñuqanchipas yanapanakusunchik, ñuqanchipas qillqasunchik.
haynipa punchakuna ñuqa purichkarqanispa hinaspa wakinkunaqa nin imapaqtaq chayta qillqasaq, imatataq maskachkanki, imatataq quwanki, hayka quriqtataq qusuchkanki chay qillqachinaykipaq. Chaynakunawanñam llaqta masi kayna mañakupti mana qillqayta munankuchu wakinkunaqa. Wakinkunaqa sumaq sunqullawan chaypaqchu chayna kaptian ñuqapas qillqaykusqa nispam ninku. Chaymi kay rapichapim qillqachichkanchik. Kay mama kamachina tikrananchikpaq kay Perú suyupa mama kamachina tikrananchikpaqmi. Chaypaqmi qillqakunata huñuchkanchik. Qamkunaqa uyariqunkichikmi Castilla simipi imayna kay wawqinchik Bermejo willasusqaykichikta rimapayassusqaykichikta. Payqa kallpawanmi mana manchakuspam payqa chay qillqakunata huñuchkan yanapachkan chay ruraqkunatapas. Chana kapin hampas ya yanapaykuy hampas ni aylluykikunata wawqiykikunata masiykikunata ni hampas qillqay kay saschakuninchik imallapipas chinkachinanchikpaq nispa. Chayllatam kunan punchaw rimapayta munarqani qamkunawan wawqipaniykuna chaynaqa ñuqawanqa huk punchakamaña kanqa. Manaraq kay llamkasqaypi huñusqa kaspaqa manaraq kay junio ukupi kaspaqa junio kay kanmi. Chaynaqa yanapaykuwankim. Hinaspapas chay rimasqay rurasqay sunquykipa hina kaptinqa chay makichapi ñupuykuy hinaspa hampas chimpachi wakin masikikunaman kay llamkasqayta riqsichi hukunamanpas. Chaynaqa ichaya kay qhichwa simichanchikpi kay rimasqanchik huk runakunapas uyarinman. Chayna yanapanakustin ya llamkasunchik. Chayllatam niyta munarqaykichik wawqi panillaykuna ñuqawanqa huk punchawkamaña, huk kutikamaña.